La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 5. El ministro y su hogar. ¿Cuántos hogares destruidos en el mundo? Divorcios, hijos prófugos de su hogar, jovencitas deshonradas, fratricidas. Estos temas de la actualidad nos horrorizan. El Estado trata desesperadamente de frenar este ímpetu de acontecimientos para la nación por medio de nuevas instituciones sociales y culturales, pero su esfuerzo resulta en vano. La base de toda nación, el hogar, se va derrumbando. Se acerca un caos. Corresponde al ministro del Evangelio de Cristo levantar en alto la institución fundamental de la nación con un poderoso mensaje que forme conciencia en todo ciudadano. Le urge hacer entender al hombre que Dios no lo creó para que cada uno viviera aparte como quisiera, sino que estableció la familia como la base del bienestar social universal. Este mensaje del cual es responsable el ministro lo predicará continuamente, no desde el púlpito únicamente, sino con un testimonio poderoso y visible a través de su propio hogar. Primero, el hogar del ministro, un oasis para la familia. Cambia totalmente el panorama desolador e irritante de un desierto en un oasis, dando así a la vista de quienes lo observan un descanso. Pero un oasis es mucho más que eso. Bendice al fatigado peregrino, concediéndole reposo, agua fresca y alivio de los ardores del viaje. Así debe ser el hogar del ministro, un lugar de atracción en el cual reina un ambiente agradable, donde se respira la paz. El observador debe inspirarse al notar que es un sitio donde la comprensión tiene su nido. Pero sobre todo, el hogar es la torre del esposo donde encuentra el alivio, el descanso y todo el apoyo necesario para fortalecerse. Le sirve de abrigo después de las tumultuosas actividades del día. Allí se robustece para nuevamente emprender la tarea encomendada por Dios. En el hogar, los hijos deben hallar el refugio del embate furioso de este mundo en crisis. Ellos, así como el padre, podrán correr a su hogar para escapar de la zozobra, el odio, el crimen, la confusión de la calle. Su casa ha de ser un lugar donde Jehová reina, los ángeles hacen fiesta y la familia se ama. No hablo de una novela idílica, presento lo que es la voluntad de Dios para cada hogar y lo que debe ser una realidad en la vida del ministro. Segundo, el aseo y la presentación de la casa. Para que llegue el hogar a ser un albergue ideal, la esposa del ministro tendrá que esmerarse en el aseo de la casa. Aunque sea pobre la vivienda y luzca muebles sencillos, puede mantenerse limpia y acogedora. Cualquier pedazo de tela con un poco de agua sirven para mantener un piso limpio. Por muy rústico que sean los muebles, se pueden mantener en su sitio. Nada de cosas regadas por todas partes. Es preciso enseñar a los niños a mantener el orden, guardando cada cosa en su sitio y proveyendo un sitio para cada cosa. Cuando Dios formó el primer hogar, no ubicó a nuestros primeros padres en un sitio cualquiera, sino en el huerto del Edén. Convirtamos, pues, nuestro hogar en un huerto celestial, el adorno del cual serán las virtudes y frutos del Espíritu Santo. Y no olvidemos que el solo hecho de que el Señor está presente en nuestro hogar es motivo suficiente para mantener la casa ordenada y honrosa. Tercero, el ministro como esposo. El que halló esposa, halló bien. Ella no es únicamente aquella mujer encargada de los oficios domésticos. Cualquier mujer puede realizar eso. Ser la esposa de un ministro es algo diferente. Es la compañera inseparable en las luchas que ocasiona el ministerio. Es la madre de los hijos del pastor. Es la que cuando el hombre de Dios ejerce en el púlpito o en la visitación, intercede por su marido para que su ministerio sea ungido y beneficioso. Es la que lo acompaña en algunas visitas. Es la que está pendiente de todo cuanto sea relacionado con el ministerio. Merece, por lo tanto, la consideración especial de su esposo. El educar a los niños, la rutina de la limpieza y actividades diversas en el hogar
cansan y pueden alterar los nervios de quien dirige con tanto esmero el hogar. El ministro tiene tanta responsabilidad pastoral con su esposa como con los demás, y si se le añade el papel de esposo, se hace doble su deber de pastorear a su amada oveja con ternura. El ministro no debe permitir que se apague la llama del noviazgo. De vez en cuando, además de salir de paseo con toda la familia, deben salir solos el ministro y su esposa. No puede ponerle un precio al estímulo que resultará de tal actividad. Obséquiele de vez en cuando algo que no necesariamente tiene que costar mucho dinero, cosas que aparentemente son insignificantes, pero que para ella serán valiosas. Algo que también es de gran ayuda en la vida conyugal del ministro es el reconocimiento de las virtudes de su esposa. Al saborear una comida preparada por ella, encómiela. Al ponerse ella un vestido que al ministro le agrada, que le diga lo bien que se ve. Que el ministro, a quien Dios le ha dado una esposa, la ame, porque amándola habrá hallado el bien, y haciendo visible ese amor, proyectará hacia la comunidad un mensaje de poder a través del cual Dios se glorificará. Cuarto, el ministro como padre. Antes de la llegada de los niños, los cónyuges deben tomar decisiones en cuanto a los deberes con sus hijos. Tendrán que ponerse de acuerdo acerca de las enseñanzas de los retoños. Deben estar en perfecta armonía en cuanto a la corrección y al procedimiento que habrá de seguir. Es de suma importancia que no intervenga uno cuando el otro esté corrigiendo y que no discutan sus problemas y diferencias de opinión delante de los niños. Se deben leer suficientes libros con base espiritual que se relacionen con estos temas. Otra forma de conseguir consejos útiles es solicitar ideas y consejos de ministros casados que tengan experiencia. El padre debe saber cuándo disciplinar y al hacerlo explicarle a su hijo con claridad el motivo por el cual se le disciplina. Debe administrar el castigo serenamente y con cordura. El castigo no debe ser una tortura, es más bien una corrección. No tiene necesariamente que ser azotes. Se puede privar al niño de algo que le encanta, pero haciéndole ver la razón. El buen padre comenzará a infundirle al niño amor y confianza cuando esté todavía en la cuna. Aunque crea que el bebé no le va a entender, no es así. El cantar un himno al acostarlo, hacerle una oración, pasar la mano suavemente por la frente de la criatura, cubrirlo con la sábana, producirá en el niño una sensación de bienestar y seguridad. Y así por todas las etapas de desarrollo del niño. El padre que es ministro tomará el tiempo de prodigarle educación paternal. Cuando ya sea joven, el hijo será un amigo que depositará su confianza en su papá y le contará sus experiencias, procurando la ayuda de su padre, quien es el héroe del mundo para él. Un peligro que provoca la rutina del hogar surge al enredarse el ministro en las muchas ocupaciones de la obra, hasta no dedicar tiempo suficiente al hogar. El ministro que solo llega a su casa para dormir y no dedica tiempo para disfrutar de compañerismo con la familia, pronto notará que se ha convertido en un extraño. Otras personas, tal vez no dignas de confianza, habrán usurpado su lugar. El ministro debe dedicar unas horas a la semana para recreación con sus hijos. La influencia negativa de los amigos de la escuela requiere la fuerza positiva de un padre amoroso. Únicamente podremos ayudar a nuestros hijos invirtiendo tiempo a su lado. Me permito presentar 10 consejos prácticos para el ministro que es padre a la vez. 1. Sea un ejemplo en todo. 2. Muestre en todo tiempo un amor genuino. 3. Comience la instrucción de los niños desde la cuna y no descuide por ninguna razón la educación de ellos. El hogar fue la primera institución establecida por Dios. Muchos psicólogos insisten que los primeros 5 años de la vida de un niño tienen más importancia en la formación de su personalidad de lo que nos imaginamos. 4. Establezca metas para los niños. A. En el comportamiento. B. En los estudios. C. En los trabajos hogareños. D. En las actividades espirituales. 5. Corrija a sus hijos. Proverbios 19:18. 23.
13:14, 29:15-17. A. La corrección debe hacerse en privado para alcanzar mayores beneficios. Nunca se le ocurra hacerla delante de extraños. B. Responsabilice a los niños por sus hechos. Si su comportamiento fue malo, analice con ellos los hechos y la manera correcta de comportarse. C. Muéstrele al niño las consecuencias de la desobediencia. D. Muestre al niño que el padre es responsable delante de Dios por su educación. E. No castigue en momentos de ira. 6. Sea firme, estable en las normas instituidas. 7. Recompense al niño cuando se porta bien. Un elogio o reconocimiento actúa favorablemente en su formación. 8. Establezca un horario para las diferentes actividades de la familia, tales como levantarse, devocional, comidas, acostarse. 9. Fomente la buena lectura entre los miembros de la familia. No permita libros o revistas de material dudoso. Existen muy buenos libros relacionados al hogar que deben ser leídos por todo ministro. 10. Ore cada día por cada miembro de la familia. El ministro no puede olvidar que como padre es responsable del mensaje de salvación para sus hijos. Ore porque Dios los salve y los guarde. Pida sabiduría para educarlos. 5. El culto familiar. El culto familiar no se trata de la vida devocional del padre o de la madre. Me refiero a un tiempo no demasiado largo en que los niños comiencen a formar su propia vida devocional e ir aplicando a sus propias vidas los conocimientos de la palabra de Dios. La participación del padre en el culto familiar tiene un valor incalculable. Los hijos entenderán con ello que en vista de que su padre es un hombre que se dedica a cosas importantes, su presencia en el culto familiar indica que es algo importante. En este periodo breve hay que evitar una rutina monótona. A los niños les gusta que se varíen las actividades. Se destruye su interés si todos los días se sigue la misma rutina. Para la lectura es formidable el libro Historias de la Biblia, para ayudar a los pequeños a comprender mejor la historia bíblica. Cada día se puede leer una porción y poner a cada niño a participar con preguntas y comentarios. La participación del niño es indispensable, pues no solo le dará confianza a sí mismo, sino que lo mantendrá atento. Para la lectura bíblica se podría usar la paráfrasis del Nuevo Testamento titulado «El más importante es el amor», por su lenguaje fácil de entender y su estilo contemporáneo. 6. El ministro soltero. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No se puede considerar como ideal el que un ministro del Evangelio permanezca soltero. El que haya esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. El apóstol Pablo recomienda que el anciano sea marido de una mujer. Tito 1:6. No queremos desconocer, sin embargo, el que existan ocasiones determinadas y limitadas en cuanto a tiempo, en las cuales un ministro soltero podría realizar tareas que serían más difíciles, aunque no imposibles, para un casado. Si se trata de abrir una nueva obra, es posible que un hombre solo se sienta más tranquilo sin tener que pensar en el dinero para el mantenimiento de un hogar. No obstante, el hombre que ha sido llamado por Dios y lleva la convicción firme de que una esposa, antes que una carga, es un apoyo moral y espiritual, puede estar seguro de que el Señor de la mies no lo desamparará. David dijo, «No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Salmo 37:25. En el ministerio se presentan diferentes actividades y ocasiones en las que tiene que intervenir más bien la experiencia práctica que la teoría. El ministro es algo más que un predicador de teorías. Tiene que hablar de la experiencia práctica. Muchas veces realiza entrevistas cara a cara, de corazón a corazón, de individuo a individuo. Para ello debe existir experiencia, sobre todo en el problema que aqueja hoy más que nunca a la humanidad, la vida del hogar.
Le van a hacer preguntas sobre todas las frases de la vida del hogar. El divorcio, la problemática de la rebelión juvenil causada en muchas ocasiones por la incomprensión y desatención de los padres hacia los hijos. El ministro soltero no posee la experiencia suficiente para aconsejar a la congregación acerca de estas situaciones. Sirve de inspiración ver a un ministro debidamente casado, instruido, que viva feliz, que cada día al ministrar cuenta con el apoyo de su familia. Los hermanos observarán ese hermoso cuadro, se gozarán y alabarán al Señor. Conozco el caso de un ministro y su esposa que cuando él ministra en el púlpito, ella permanece con la cabeza inclinada durante todo el mensaje e intercediendo por su marido. Cómo me inspiró ver en una ocasión después que él predicó que descendió hacia ella y la tomó de la mano, diciendo algunas palabras. Aunque no las oí, imagino que quiso decir: gracias, no he predicado solo, hemos ministrado los dos. El ministro como novio. Buscar la ayuda idónea es una tarea que requiere tiempo, cordura, meditación y sobre todo la búsqueda de la voluntad de Dios. Digo la voluntad de Dios porque de lo contrario estará casado pero estará solo. De no existir una compatibilidad, atracción mutua y reciprocidad, interés común hacia el ministerio, el hombre se encontrará solo. La esposa no se ha de buscar por su belleza o porque posea una cualidad externa que fácilmente atraiga la atención. Las cualidades internas son las que valen en el ministerio. La esposa del ministro, por lo tanto, debe ser una mujer dócil, humilde, amorosa, que tenga un alto concepto de la virtud cristiana, honesta, que ame la obra del Señor, que entienda que el ministerio no es una simple profesión. El ministro pretendiente debe cerciorarse bien de que la futura esposa comprenda que el ministerio es una vocación santa, requiere abnegación, consagración total. Es una entrega total al servicio del prójimo. Tal mujer es la que conviene al ministro. Una novia de la misma congregación en la cual ministra es algo delicado que debe estudiarse con mucha precaución. A menos que esté seguro de que es la voluntad de Dios desde el principio mismo, no es aconsejable tratar siquiera de insinuar una amistad especial con alguna joven de la misma iglesia que pastorea. En tales circunstancias sería algo difícil ministrar con la confianza total de la congregación y luego de casado seguir pastoreando el mismo grupo. Sucede que de inmediato la joven que era una entre el grupo pasa a ser la esposa del ministro, la mujer de confianza, la consejera de las señoritas. ¡Qué tarea tan espinosa! El ministro no debe precipitarse al noviazgo. Antes de decirle algo que lo compromete a la joven que admira, debe observarla tal como es sin que ella sepa lo que sucede. Al transcurrir un tiempo prudente, entonces, si está seguro que ella es la escogida por el Señor para ser su compañera de ministerio, podrá expresárselo. Durante el noviazgo, el ministro debe evitar todo aquello que no esté dentro del recato y la ética. El salir a solas con la joven puede que en cierto país no sea criticado, pero en otros es algo que va en contra de las buenas costumbres. Hará bien el ministro en respetar escrupulosamente las maneras locales en cuanto a este asunto. El hecho de que actualmente se hable tanto de amor libre no indica que el pueblo del Señor tenga que aceptarlo. La Biblia es una y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que era fornicación ayer lo sigue siendo hoy, lo será mañana y siempre. Por lo tanto, si existen exigencias o privaciones durante un noviazgo, entendamos que no se trata de cuentos de viejas, sino sanas costumbres que evitarán malos comentarios y guardarán al ministro con un buen testimonio. No olvidemos que los novios no están aún casados y por lo tanto no deben participar en ningún acto que pertenezca únicamente al matrimonio. En conclusión, podemos decir que el ministro es pastor no solamente de la congregación, sino de su esposa y de sus hijos.
Es el sacerdote de la familia que representará a Dios ante ellos y a ellos delante de Dios. Tendrá que orar porque el hogar esté saturado siempre de amor, comprensión y sabiduría de lo alto. Intercederá a Dios fervorosamente a favor de los miembros de la familia y pedirá que sean un ejemplo en todo ante la comunidad y un motivo para glorificar al Señor. Bosquejo del capítulo. La vida hogareña del ministro. Primero, el hogar debe ser el refugio de la familia. Segundo, el aspecto físico de la casa. Tercero, el ministro como esposo. A. La comprensión de lo difícil del papel de la esposa. B. El deber de ministrar como pastor a la esposa. C. El fortalecimiento del amor en el hogar. Cuarto, el ministro como padre. A. Acuerdo sobre la enseñanza y la disciplina. B. El cultivo de la confianza de los hijos. C. La necesidad de reservar tiempo suficiente para el hogar. D. Consejos prácticos. Quinto, el culto familiar. Sexto, el ministro soltero. A. Ventajas de la soltería. B. Desventajas de la soltería. C. La selección de la novia. D. El problema de tener una novia en la misma congregación a la cual ministra. E. El noviazgo. Un encuentro con las verdades. Respuesta alterna. Subraya la palabra que complete cada expresión. 1. Dios estableció, entre paréntesis, la familia, la casa, como la base del bienestar social. 2. La llegada del ministro a su hogar debe ser como si llegara a un, entre paréntesis, oasis, incendio, después de atravesar el desierto. 3. Aunque sea pobre la vivienda del ministro, puede y debe mantenerse bien, entre paréntesis, amueblada, aseada. 4. El adorno más valioso del hogar serán los, entre paréntesis, tapetes, frutos y virtudes del Espíritu Santo. 5. Aunque no hubiera otro motivo, el hecho de la presencia de Cristo en el hogar es suficiente motivo para mantener todo en forma, entre paréntesis, honrosa, desordenada. 6. El ministro tiene tanta responsabilidad, entre paréntesis, pastoral, financiera, para con su esposa como para con la iglesia. 7. El ministro tiene el deber de reconocer el gran valor de las, entre paréntesis, joyas, virtudes de su esposa. 8. Ninguno de los padres debe intervenir en el momento en que el otro, entre paréntesis, duerme, corrige a su hijo. 9. El niño de meses entiende las manifestaciones sinceras de, entre paréntesis, inteligencia, amor de sus padres. 10. El ministro no puede ayudar a sus hijos si no les invierte él, entre paréntesis, dinero, tiempo suficiente. 11. Los padres deben establecer, entre paréntesis, metas, amenazas para los niños. 12. El ministro debe, entre paréntesis, formar, prohibir la buena lectura en el hogar. 13. Los niños pierden interés en el culto familiar si no se, entre paréntesis, enseña, varía la manera de llevarlo a cabo. 14. El ministro soltero debe buscar la ayuda idónea con, entre paréntesis, emoción, cordura. 15. El ministro pretendiente debe cerciorarse bien de que la futura esposa comprenda que el ministerio requiere, entre paréntesis, abnegación, talentos. De la teoría a la práctica.
1. ¿Con qué compararía usted el hogar del ministro? ¿Con un jardín que tiene que ser cultivado continuamente o con una estatua que se crea una sola vez? 2. De acuerdo con su respuesta al número 1, diga cómo debe ser su actitud ante el problema que podría amenazar la paz de su hogar la semana entrante. 3. ¿Con qué fin hace el niño las 1000 y tantas preguntas que se le ocurren? 4. ¿Cuál es la actitud que usted manifiesta cuando sus hijos le hacen tantas preguntas en un momento en que usted está muy ocupado por la situación de otros? 5. ¿Cuáles son las cuestiones sobre las cuales un ministro no debe admitirles a sus hijos pregunta alguna? 6. Si el niño ve que sus padres se impacientan con una pregunta que acaba de hacer, o si se ponen colorados y le buscan una evasiva, ¿a dónde irá en su adolescencia para buscar las respuestas a los grandes interrogantes de su edad? 7. ¿Qué confianza tendrá el niño en su padre al descubrir que le contestó una pregunta sincera, con fantasía o mentiras? 8. Usted predica que no se debe mentir. ¿Qué ocurrirá en el interior de su hijo si le manda decir a un cobrador en la puerta que no se encuentra en el momento? 9. ¿Qué puntos que el autor de este capítulo no ha tratado estima usted que son de importancia para que el ministro observe en su hogar? 10. ¿Cuáles puntos de este capítulo son los que usted va a tener que hacer un esfuerzo especial para llevar a la práctica? 11. ¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó a su señora su agradecimiento por el trabajo que ella realiza en el hogar? 12. ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó un rato exclusivamente para complacerle en algo a su señora? 13. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó con toda atención a un hijo contar algún problema? 14. ¿En qué pasaje del Nuevo Testamento manda Dios multiplicarse y llenar la tierra? Proyectos para la clase. 1. Revisar en clase los trabajos realizados en la sección Un encuentro con las verdades. 2. Dividir la clase en grupos para que cada grupo realice el estudio de un libro reconocido como evangélico y fundamental que trate del sexo. Informar cada comisión a la clase sobre el libro estudiado. 3. Celebrar una encuesta entre personas que se hayan criado en un hogar en que se celebraban cultos familiares y averiguar qué cosas de dichos cultos familiares han servido de ayuda en su vida. 4. Que un miembro de la clase presente una lista de textos que muestren que el hogar es un verdadero refugio. 5. Celebrar un panel sobre el tema de la planificación familiar, con un enfoque neotestamentario.